Pues muchísimas gracias por la invitación, tanto al doctor José Villalobos como a doña Mercedes Rodríguez, porque es un placer de verdad que poder compartir un poco lo que hacemos desde aquí, desde la Universidad Teo San Pablo. Y nada, sí, les voy a hablar de esa gestión emocional, ¿no? Porque sí que es verdad que el objetivo al final de la sesión es el qué podemos hacer para aprender a gestionar esas emociones, ¿no? Cuando surgen en el cuidado, pero es verdad que muchas de estas estrategias podríamos utilizarlas cualquiera de nosotros en diferentes situaciones, no solamente cuando cuidamos a alguien. Como objetivos específicos, por un lado, conocer el impacto que tiene el cuidado de las emociones. Es verdad que de alguna de las cosas, pues bueno, pues la doctora Montesinos ya ha hablado, pero bueno, pues está bien también, ¿no? Que coincidamos en algunos puntos porque significa que son importantes realmente. Y por otro lado, pues hablaremos de algunas estrategias prácticas a utilizar. Claro, cuando hablamos del cuidado, ¿no? Como bien se estaba comentando, pues podríamos pensar, ¿no? En primer lugar, ¿qué tipo de tareas, ¿no? Son las que implica el cuidado? Es verdad que son múltiples, son diversas porque afectan a diferentes áreas, ¿no? Algunas pueden estar relacionadas con cuestiones más básicas, ¿no? Bueno, pues que son necesarias para la supervivencia, como es el aseo, la comida, pero también, ¿no? Tenemos otras necesidades más complejas, ¿no? Como puede ser el traslado de un sitio a otro, la gestión del dinero, etcétera, que en un momento determinado, ¿no? Pues vemos que los cuidadores también tienen que hacerse cargo de ese tipo de tareas. Entonces, esta gran diversidad de tareas implica que tienen que utilizar tiempo y esfuerzo. Es verdad que al principio, ¿no? Del cuidado, pues nos encontramos con que muchas veces lo que te dicen es que, bueno, que sí, que tienen que estar pendientes un poco, pero bueno, algo de supervisión, pero que la persona no sigue haciendo las cosas de forma bastante autónoma. Posteriormente empezamos, ¿no? a ver, ¿no? Cómo cada vez pues tienen que ayudar más hasta que llega un momento que incluso tienen que sustituir a la persona para poder realizar esa tarea. Y es verdad que las tareas además no siempre son las mismas, es decir, están en continuo cambio. Todo esto, al final, es verdad que hay tareas que pueden generar como más estrés, más angustia que otras, pero al final lo que sí que vemos es una gran carga emocional. Por un lado está esa carga física o esa sobrecarga física, ¿no? que observamos cuando, pues, de forma objetiva, podemos establecer qué cosas tienen que hacer por la gente pues, con demencia, pero por otro lado está la sobrecarga emocional, ¿no? Que ahí es verdad que no va en consonancia o no tiene por qué ir en consonancia con esa sobrecarga física. Hay veces que nos encontramos a gente con mucha sobrecarga física y no mucha sobrecarga emocional o lo contrario. Pero sí que es cierto que al final, bueno, pues esas tareas, ¿no? Ese tiempo, ese esfuerzo que tienen que invertir, al final interfiere en el resto de tareas de su vida. Y no es sencillo, no es sencillo cuidar, ¿no? Pues eso, pues por el tipo de tareas, por el tiempo, la complejidad que lleva y porque se trata también de afrontar al final la dependencia del otro. Y aquí hay mucha variabilidad, que nos encontramos con diferentes variables que pueden influir en la persona dependiente, en el cuidador, pero también en el contexto, ¿no? Sí que es verdad que cuando hablamos de un buen afrontamiento, bueno, pues hay cosas que pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, bueno, el aceptar, ¿no? Que la persona necesita ese cuidado para sobrevivir y, bueno, pues que va a implicar y que hay que aceptar que va a implicar tiempo y esfuerzo el llevar a cabo esta tarea. Pero es verdad que existen muchísimas consecuencias, ¿no? Y que bueno, pues, conocemos ampliamente, ¿no? Qué tipo de impacto tiene ese cuidado a nivel físico, ¿no? En todo lo que tiene que ver con hábitos saludables o a nivel psicológico, ¿no? Las alteraciones que se producen en el sueño, pues todas las alteraciones a nivel emocional, pensamientos también irracionales que pueden aparecer. A nivel social, pues el aislamiento, la soledad, la pérdida de interés, ¿no? Para relacionarse con otros y también familiares, ¿no? En el caso de cuidadores familiares, sí que nos encontramos la presencia pues de conflictos que pueden surgir en la familia por el cuidado, o cómo se realiza
o por determinados elementos, ¿no? de ese proceso de cuidado. Al final, cuando hablamos de este tipo de consecuencias, pues bueno, todas se han englobado en lo que se ha denominado el síndrome del cuidador, ¿no? Cuando al final nos encontramos con un agotamiento, ¿no? Pues, muy profundo en la persona debido al desgaste, ¿no? que se va produciendo a todos los niveles, no solamente físico, sino también psicológico, como decíamos también, ¿no? Esas consecuencias a nivel sociales, ¿no? Que implica pues que cuando hablamos de cuidado no nos referimos generalmente a un cuidado que sea algo puntual, ¿no? Donde sabemos que hay unas consecuencias, pero luego tenemos un margen para podernos recuperar, sino que aquí es un proceso que es continuado, que es constante y que sabemos que además cada vez va a ser más complicado. Entonces es verdad que, como se señalaba anteriormente, cuando hablamos de la enfermedad, pues tiene un impacto, no solamente para la persona que tiene la enfermedad, sino también para todos aquellos que le rodean. Entre las consecuencias, bueno, pues el nivel, ¿no? de esas consecuencias también va a depender un poco del nivel de preparación y de formación que se tenga para el cuidado. Cuando hablamos de cuidadores familiares, pues sabemos que la mayor parte de ellos pues, se encuentran con la situación de repente, ¿no? A no ser que haya sido pues un cuidado, ¿no? Que, vamos, que poco a poco, como les decía antes, es decir, aquí nos podemos encontrar con dos situaciones pues que de repente se encuentren con la situación, es decir, pues parecía que la persona se manejaba perfectamente y de repente ya no, o que se haya producido de forma continua. Es decir, al principio uno ni siquiera es consciente de que está siendo cuidador, porque pues eso simplemente tiene que estar pendiente y supervisar, ¿no? Pero muchas veces esa preparación y esa formación no está. Entonces, pues van actuando pues, a medida de cómo creen, ¿no? que puede ser más adecuado hacer las cosas. Y también esto, por ejemplo, nos lo podemos encontrar en cuidadores profesionales, ¿no? Donde todavía, por ejemplo, encontramos que, aunque pueden recibir algo de formación, no suele ser una formación suficiente para estar preparado, ¿no? para todas pues, las posibles situaciones con las que se pueden encontrar. Ese cuidado que les decía que comienza con una pequeña supervisión, con estar pendiente, hace que muchas veces cuando tú preguntas a los cuidadores cuánto tiempo llevan cuidando, te digan que no lo tienen claro. O te hablen a lo mejor del momento en el que ya consideran, ¿no? que cuidaban porque tenían que ayudar, porque tenían que sustituir a la persona para hacer determinadas tareas. Pero cuesta, ¿no? El saber en qué momento realmente pues comenzó. O cuánta energía y tiempo emplean. Al final es que el cuidado se lo come todo. Poco a poco lo va llenando absolutamente todo. Y eso genera un estrés que es continuado, que no es puntual y que, por supuesto, ¿no? Nos encontramos con esas consecuencias, que es verdad que la sintomatología pues, puede ser diferente, ¿no? Tanto en el tipo de consecuencias que pueden aparecer como en frecuencia e intensidad, pero también nos encontramos lo que se denomina la fatiga de compasión, ¿no? Al final es ese momento, ¿no? en el que uno se da cuenta de todo lo que está invirtiendo, ¿no? en energía por una persona que no se va a poder recuperar, ¿no? Y también por el tener que estar expuesto continuamente al sufrimiento del otro, que al final lo que genera muchas veces es impotencia en ellos. Pero sobre todo cuando hablamos de consecuencias, es verdad que todas son importantísimas, pero hay que poner especial cuidado a las consecuencias emocionales, porque aquí es verdad que surgen múltiples, ¿no? No tienen por qué aparecer todas en todos los cuidadores, ni, pues, ni tienen que aparecer las mismas en función de la fase de demencia, ni mucho menos, porque esto es algo muy individual de cada uno. Pero es que además muchas veces lo que nos encontramos es que esas emociones, aparte de ser normales, es decir, que sean válidas debido a la situación que están viviendo, pues son ambivalentes. Es decir, nos encontramos pues, emociones, ¿no? que son contradictorias. Una de las que tiende a aparecer pues, es la sintomatología depresiva, ¿no? Es decir, no tiene por qué aparecer un trastorno depresivo, ¿no? Pero sí esos síntomas, ¿no? asociados a pensamientos del tipo estoy perdiendo a la persona que era, o la ansiedad, que también puede aparecer como sintomatología, no como trastorno, pero aquí es esa angustia, ¿no? Esa preocupación al final de no saber si uno está haciendo bien las cosas o no, o ya no solamente con la salud o el cuidado del propio familiar, sino con uno mismo o con los familiares
o dándose cuenta de que parece que uno no llega realmente, ¿no?, a todo lo que debería llegar. También puede aparecer la hostilidad y la ira, ¿no? Aquí es verdad que es importante tener en cuenta, ¿no?, identificar todas estas emociones que se pueden producir, porque esa frustración, ¿no?, de, jo, pues estoy poniendo todo de mi parte, no, me estoy entregando al 100% y es que esto no mejora en absoluto. Entonces, eso también al final, ¿no?, el tipo de consecuencias, el tipo de impacto negativo que puede tener es muy importante. Por eso la frecuencia, la intensidad, incluso la expresión, ¿no? Cuando hablamos de la ira, por ejemplo, el enfado, pues hay personas que tienen una expresión verbal, es decir, que es totalmente visible, pero hay personas que no, que lo que hacen es que por fuera no parece, ¿no?, que exista ese enfado, esa ira, pero es por dentro, ¿no?, donde la tienen. Entonces, poder identificar, ¿no?, cómo se está expresando al final esa ira, ese enfado, ¿no? Porque muchas veces también, pues eso, se pueden sentir culpables, ¿no? Porque pues eso, están cansados y les encantaría, ¿no?, poder disfrutar un ratito de algo y de repente, ¿no?, es como que, ¿cómo puedo pensar realmente en esas cosas cuando tengo a mi familiar, ¿no?, y que me necesita realmente para vivir? O la soledad también, ¿no? Sí que cada vez, ¿no? Ahora que la soledad está tan de moda, ¿no? Parece que se ha convertido en un tema del que, bueno, pues que sí o sí hay que hablar. En los cuidadores también es fundamental porque están muy aislados y es verdad que muchas veces es una experiencia que se vive, ¿no?, en esa soledad, y muchas veces incluso pueden pensar, ¿no?, que están en una situación que es injusta, ¿no? El por qué a mí, ¿no? Después de, jolín, pues yo creo que he hecho bien las cosas a lo largo de mi vida, ¿por qué me merezco esto? ¿No? O que al final, pues uno se dé cuenta de que da igual lo que uno se empeñe, lo que uno se esfuerce, que parece que los demás, ¿no?, no reconocen el gran esfuerzo que está haciendo. Esa culpa también puede aparecer cuando uno se enfada con el familiar con demencia y es como que, jo, ¿cómo es posible, no, que me enfade teniendo en cuenta que es que no puede, ¿no?, realmente hacer esto, o que no se da cuenta, o que, bueno, pues por la enfermedad aparece este síntoma y ya está, o que no llego a las cosas, no llego a todo lo que realmente necesita, ¿no? O incluso, pues esa culpa que nos encontramos cuando de repente, ¿no?, en algún cuidador surge ese pensamiento de ojalá que todo acabe cuanto antes, ¿no? Y después y lo inmediato es, madre mía, o sea, ¿cómo es posible que esté pensando en esto? ¿No? Si es mi familiar, si es alguien a quien quiero, esto no debería, ¿no?, surgir con alguien realmente, con un ser querido, o que puedan estar descuidando otras responsabilidades y que eso también les genere muchísima culpa. Pero es cierto que, aunque se habla muy poco de ellas, también existen consecuencias positivas. Es decir, pueden surgir sentimientos positivos. Nos podemos encontrar con que, pues es verdad que la relación con la persona ya no puede ser la misma que era, pero ¿por qué no crear una relación diferente y que incluso sea mejor? ¿No? Entonces nos podemos encontrar satisfacción, incluso, ¿no?, pues al ver pues que uno es capaz, ¿no?, al final de hacer cosas que pensaba que no iba a ser capaz de hacer, ¿no?, y que pues descubra uno al final cualidades, que descubra cómo va creciendo, ¿no?, como persona, o esa lucha, ¿no?, por alguien realmente a quien se quiere. Entonces pueden surgir, ¿no?, emociones como la gratitud, ¿no?, el a pesar de todo, ¿no?, pues ¿por qué doy gracias? ¿No? O la alegría de, jolín, pues mira, hemos tenido un ratito en el que nos hemos reído, o me ha contado no sé qué, o hemos compartido, ¿no? Ese amor al final, ¿no?, de que, bueno, pues cuido, ¿no? Pero es mi forma de decirle pues todo lo que le agradezco, la tranquilidad, ¿no? De, bueno, pues es como le gustaría que fuese y mira, puedo, de momento, ¿no? Puedo permitirme pues hacer las cosas como realmente le gustarían. Entonces, no todos son consecuencias negativas, pero es verdad que es de las que más se habla, ¿no? La idea siempre es el intentar, ¿no?, identificar esas emociones positivas para fomentarlas bien, pero ¿qué podemos hacer? ¿No? Realmente aquí no nos encontramos con una receta mágica, es decir, podemos hablar y hablaremos, ¿no? Y yo les mostraré diferentes estrategias que se pueden utilizar, pero lo cierto es que cada uno tendrá que probar. Tendrá que analizar cuál es la que cree que le puede ir mejor en cada momento, porque es verdad que hay cosas con las que nos sentimos más o menos cómodos, o las que pensamos que en ese momento sí que vamos a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces no significa que
directamente las quitemos, ¿no? Sino que podamos ver en el momento en el que yo estoy qué es lo que podría ser más adecuado, ¿no? Ahora, pero que a lo mejor, pues dentro de un tiempo tengo que cambiar y puedo elegir alguna otra estrategia. A mí me parece fundamental, ¿no? Cuando es verdad que cuando hablaba la doctora Montesinos de ese autocuidado, me parece que esto es algo que, por ejemplo, con los cuidadores, pues cuesta, ¿no? Entonces, yo creo que es importante partir o iniciar el trabajo desde una reflexión, ¿no? Una reflexión acerca de, bueno, pues poder pensar, ¿no? Como tienen ahí en la diapositiva, poder pensar en un día en el que estamos descansados, de buen humor, con energía, ¿no? Y cómo, pues en esos días, ¿no? Que parece que uno se levanta con, pues, o con toda la pila cargada, el cómo nos relacionamos con los demás, en las ganas que tenemos de hacer cosas, ya no de hacer cosas a nivel físico, sino de estar, de acompañar, de escuchar, ¿no? En comparación con otros días en los que nos levantamos y es como, pues, realmente como si no hubiésemos dormido nada, ni descansado con, pues, con dolores, por ejemplo, con molestias o con preocupaciones, ¿no? Es decir, si estamos igual, si estamos en las mismas condiciones, pues no solamente para cuidar físicamente, sino para cuidar, ¿no? Y recoger esas necesidades a nivel emocional, ¿no? Para escuchar, para sentarte con alguien, para acompañar, ¿no? Para que, pues eso, ser paciente, ¿no? Ante las cosas que pueden surgir. Lógicamente no es igual. Entonces, hay una serie de metáforas que yo creo que explican muy bien, ¿no? La importancia del autocuidado. Y es que, pues, si alguien nos pide agua, ¿no? O si queremos compartir agua con alguien, si nuestro vaso está vacío, lógicamente ahí no vamos a poder compartir nada y necesitamos, al final, ¿no? El tener esos recursos para poder compartir, ¿no? Realmente para poder ayudar, para poder estar, para poder cuidar. O con el móvil, ¿no? Es decir, podemos tener un móvil de última generación con un montón de posibilidades, pero sin batería, el móvil no funciona. Da exactamente igual lo bueno que sea. Entonces necesitamos recargar esa batería y nosotros también necesitamos recargar esa batería. O un jardinero, ¿no? Que pues no riega sus plantas porque se cuida, o sea, se preocupa por las de los demás, ¿no? Pues al final ese jardín se marchitará porque le está prestando toda la atención al jardín de otros, pero no al suyo propio, ¿no? Pues ese es el autocuidado, al final, ¿no? Es decir, pues es verdad que, pues lógicamente esto no significa que nos preocupemos única y exclusivamente de nosotros mismos, pero sí que, ¿no? Es necesario que haya una parte de ese cuidado si nosotros queremos estar al 100%, ¿no? Para los demás o para hacer cualquier tipo de cosa. Entonces, al final, el poder cuidarnos, ¿no? A nivel físico, a nivel mental, el poder tener energía, ¿no? Y recursos suficientes, lo que implica es que, que eso es necesario, es decir, en ese autocuidado, esa parte es fundamental y que en ningún caso es egoísmo, es decir, es una responsabilidad, porque lo contrario, el descuido, lleva al agotamiento, al estrés, etcétera. La actitud también es muy importante al final, ¿no? Es decir, según la actitud que tengamos hacia las cosas, es verdad que, pues bueno, pues refleja mucho, ¿no? El resultado que vamos a tener. Entonces, si vemos a alguien ya con una actitud negativa, derrotista, pues es más fácil, ¿no? Que todo al final se le haga cuesta arriba, ¿no? Se le haga bola y no haya forma. En cambio, las personas con una actitud, pues bueno, pues no un optimismo, en absoluto hablamos de un optimismo del Mr. Wonderful, ¿no? Del todo saldrá bien. No, no, no. Es decir, yo quiero, ¿no? Que las cosas salgan bien, voy a trabajar porque salgan bien, pero no sé hasta qué punto realmente lo voy a conseguir, pero que por mí no quede, ¿no? Que no me quede yo con la sensación de que podía haber hecho algo. Es esa estrategia, esas estrategias, ese afrontamiento que es optimista, pero es un optimismo inteligente, un optimismo real, ¿no? En ningún caso, como les digo, algo que nos lleve al bloqueo, ni mucho menos, ¿no? Pero al final, nosotros como cuidadores, al final somos parte, ¿no? De ese proceso de ayuda. Y es verdad que ese desgaste, ¿no? que se produce y que vemos en los cuidadores, no es algo que se produzca
de la noche a la mañana, sino que es algo que va minándose poco a poco, ¿no? Realmente. Por eso es tan importante al final invertir, ¿no? En esos hábitos saludables, porque eso va a permitir que si yo tengo que cuidar a alguien a largo plazo, si yo voy recargando esa batería, esa pila, voy a poder hacerlo, ¿no? Pero si no, llegará un momento en el que pues mi pila está totalmente acabada, me quedaré sin batería como el móvil y dará igual lo buena que yo sea. La mejor versión de mí misma no podrá funcionar porque no tengo esa energía para poder seguir adelante, ¿no? Es como lo que nos dicen en los aviones, ¿no? Primero la mascarilla de oxígeno para uno mismo y luego ya la de los demás. Es decir, si no respiramos bien nosotros, es imposible que podamos ayudar a nadie, absolutamente a nada. Entonces, esta parte del autocuidado, ¿no? De para cuidar bien hay que estar bien, es algo que me parece que es la parte inicial en el trabajo con cuidadores, porque hay veces que, pues eso, que cualquier tipo de estrategia que les proponemos, pues es como que, jolín, sí, 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 está fenomenal, pero es que, claro, pero es que me necesita, pero es que tengo que estar, ¿no? Es importantísimo que uno esté bien para poder cuidar, que uno esté bien para poder hacer cualquier cosa, si no, no va a poder realmente, ¿no? O podrá un tiempo, pero al final, de una forma o de otra, no podrá seguir. Otra estrategia, una estrategia fundamental tiene que ver con el, la identificación, por ejemplo, de la tensión y del nerviosismo de cara a utilizar algún tipo de estrategia. Entonces, yo creo que seguro que si piensan cuando pues, están con gente a la que quieren, son capaces de identificar si están contentos, si están nerviosos, si están tristes, ¿no? Y al final todo esto lo notamos no solamente en lo que nos cuentan, ¿no? Y cómo nos lo cuentan, sino especialmente en cómo está el cuerpo, ¿no? Es decir, cuando alguien está ansioso, eso el cuerpo lo refleja. Cuando alguien está contento, también, también, ¿no? Entonces, al igual que yo veo esa alteración a nivel emocional en el exterior del cuerpo, eso por dentro también va a estar, ¿no? Existe esta relación al final entre cómo yo estoy a nivel exterior y cómo estoy a nivel interior. Entonces es verdad que esa tensión que podemos notar, no todos la sentimos de la misma manera, ni en los mismos lugares, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que podría ser interesante, en este caso, el aprender a identificar esas sensaciones. Es verdad que es difícil pedirle a alguien que se relaje cuando ya está muy nervioso, cuando está muy tenso, porque ese nivel emocional, ese alto nivel emocional, no le permite realmente ponerse a pensar, ¿no? Las emociones al final bloquean ese pensamiento. Por eso hay veces que cuando, ante un duelo, por ejemplo, que pues genera una intensidad emocional negativa muy elevada, se aconseja no tomar ningún tipo de decisión drástica porque esa decisión drástica estará basada en las emociones, pero no realmente, ¿no? En lo que puede estar pensando la persona. Entonces, poder identificar, ¿no? Cómo poco a poco va cambiando mi cuerpo a medida que yo voy experimentando diferentes emociones. No solamente las negativas, que lógicamente sabemos el impacto que tienen, pero también las positivas. Y por otro lado, podríamos trabajar justamente lo contrario, es decir, al igual que es aconsejable saber identificar cuando uno comienza a ponerse tenso, ¿por qué no identificar también cuando uno está relajado? ¿Qué es lo que pasa por el cuerpo? ¿Qué situaciones son las que pueden hacer que yo me relaje? ¿No? Porque esto lo que nos permite saber también es el tipo de recursos que tenemos cada uno. Es decir, yo sé relajarme. ¿Mm? O ¿hay alguna situación en la que yo esté relajada o tenga esa percepción de relajación? ¿Por qué? ¿No? Porque en esta situación sí que noto que estoy relajada y en esta otra no. ¿Qué es lo que pasa? No es que hay cosas que pienso, es que hay personas que cuando están presentes como que me dan paz, me dan tranquilidad, o justamente lo contrario, me ponen súper nerviosa. Entonces, identificar esos inicios diferentes entre la tensión y la relajación son fundamentales, ¿no? Es verdad que en este caso, pues la respiración, ¿no? O cualquier técnica muy sencilla de relajación, es decir, no necesitamos hacer técnicas que sean complejas. Por ejemplo, la visualización
¿no? El imaginarnos pues un lugar en el que nos sintamos realmente en paz con nosotros mismos, ¿no? Y el poder vernos allí es una herramienta muy poderosa a la hora de, bueno, pues poder utilizarla en cualquier momento en el que yo vea que me estoy poniendo nerviosa para comenzar a relajar. Es algo que puedo hacer en cualquier momento y que incluso esa imaginación la puedo utilizar sin tener que cerrar los ojos. Es decir, al mismo tiempo, ¿no? Que estoy mirando, estoy viendo, me puedo estar viendo también, ¿no? En ese lugar en el que yo me siento realmente en paz. Sí que en estos casos lo que es importante es que independientemente de la técnica de respiración o relajación que utilicemos, que la practiquemos no cuando los momentos de tensión son muy elevados. No porque, ya les digo, en esos momentos es muy difícil aplicar una técnica. Muy difícil, porque ya la emoción es tan alta que ya no va a permitir absolutamente nada, ¿no? Pero lo ideal es que se convierta en algo automático. Y por eso es tan necesaria la práctica al final, ¿no? Porque al principio cuesta, ¿no? El cómo me coloco, en qué, sobre todo, ¿no? ¿Qué imagen utilizo? Porque hay veces que se me pueden ir las imágenes porque no tengo muy claro cuál es la que quiero utilizar, pero que se convierta al final en algo automático para que yo pueda aplicarlo cuando quiera, sin necesidad, ya les digo, de más recursos, ¿no? Que simplemente esa visualización en la que sabemos que somos muy buenos siempre, independientemente de la edad que tengamos. ¿Qué más podemos trabajar? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con funcionamiento emocional, ¿no? Es verdad que yo comenzaba diciéndoles, ¿no? Cuando hablábamos del manejo de la tensión, del nerviosismo, la identificación, ¿no? De esas sensaciones del cuerpo. Y esto a mí me parece muy importante porque yo tengo la sensación de que estamos siempre en piloto automático. Es decir, yo reconozco que estoy contenta cuando ya estoy muy contenta, cuando estoy enfadada cuando ya estoy muy enfadada, cuando estoy triste cuando ya estoy muy triste, pero no identifico bien, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿No? ¿Cómo empieza a cambiar ese cuerpo, ¿no? Esa estructura interna y externa para llevarme a esa emoción. ¿No? Entonces, la identificación de las sensaciones del cuerpo es fundamental, ¿no? Es poder despertarme por la mañana y poder ser consciente, ¿no? De cómo estoy, ¿no? A todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, etcétera. ¿No? Esa parte es importante. El segundo paso sería poner nombre, ¿no? A lo que se siente. El tercer paso, comprender la emoción. Y el cuarto, aceptar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Como les decía, al final esas emociones son muy automáticas, ¿no? Y cuando nos damos cuenta es cuando ya realmente las tenemos encima y ya no podemos hacer nada con ellas. Y también es verdad que las sensaciones corporales, incluso las emociones, ante una misma situación, en cada uno de nosotros pueden ser diferentes. No todos sentimos de la misma manera, ni se va a manifestar de la misma manera. Existe muchísima heterogeneidad en este caso. Yo les decía que el segundo paso sería el poner nombre, ¿no? a lo que sentimos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, realmente porque cuando hablamos de emociones o le preguntamos a la gente cómo se sienten, habitualmente lo que recibimos es un bien, bueno, tirando, bah, no me puedo quejar. Pero eso no son emociones. A nosotros no nos dicen absolutamente nada. Nada, necesitamos que la gente utilice vocabulario emocional. Y aquí es donde nos encontramos la dificultad, ¿no? Que es verdad que con niños el tema de la inteligencia emocional pues lleva unos años, por ejemplo, aquí en España trabajándose mucho, pero en el caso de los adultos o los mayores, esto no ha sido así. Entonces podemos partir, ¿no? de las emociones básicas, ¿no? Para poco a poco pues ir buscando y ampliando ese vocabulario emocional, pero no es fácil en principio, ¿no? El encontrar esa palabra exacta. Y luego el comprender la emoción. Claro, hay veces que la gente se siente un poco bicho raro, ¿no? Sobre todo cuando de repente empieza a sentir algo que no es lo habitual en ellos y es como, ¿qué me está pasando? ¿No? Pues el poder comprender de dónde viene esa emoción ayuda a que se calme, ¿no? Y ayuda también a la validación. Es decir, pues esto pasa, ¿por qué? Es decir, ¿por qué me siento así? Pues porque está pasando esto. Que hay veces que es algo externo, pero otras veces es algo interno. Es un pensamiento que ha surgido. Incluso hay veces que cuesta, ¿no? Encontrar realmente esa causa del por qué me siento de una forma determinada.
Y el cuarto paso sería el aceptar, ¿no? Lo que se siente. Es verdad que, pues al final cuando hablamos de emociones, pues aunque no gusten y duelan, ¿no? Pues están ahí, realmente, pero ni emociones buenas ni malas. Sí que es verdad que, bueno, que cuando se habla de emociones, incluso se habla de emociones negativas y positivas, pero realmente todas tienen un significado, todas tienen una función, todas son necesarias para la supervivencia. Entonces se trata de intentar aceptar que están aquí y, bueno, pues ver cómo se pueden gestionar. Pero incluso el miedo, por ejemplo, ¿no? Pues nos libra también de, pues eso, pues de muchas conductas de riesgo, ¿no? Es decir, nos previene de que algo malo, ¿no? nos puede pasar o que algo nos puede hacer daño. Entonces, es verdad que aquí, ¿no? Lo importante cuando hablamos de las emociones tiene que ver con la frecuencia y con la intensidad, realmente. No tiene que ver con el tipo de emoción, sino con que sea muy frecuente o muy intensa, que entonces sí que sabemos que genera malestar. Pero bueno, eso también pasa con la alegría, ¿no? Pues aquí todos, por ejemplo, ¿no? Vemos cuando llega el sorteo, aquí un sorteo de Navidad, el 22 de diciembre, y cuando lo ponen en las noticias, pues siempre ves, ¿no? A alguien a quien le ha tocado y cuando le pregunta, ¿no? El reportero dice, bueno, ¿y qué se siente? Pues no lo sé, no lo sé, porque es que no lo puedo decir, ¿no? Con palabras. Como que la emoción se lo ha comido absolutamente todo, ¿no? O aquí, por ejemplo, sí que nos hemos encontrado casos de gente que ha ganado la lotería y al poco tiempo perdió lo que había ganado y todo lo que tenía. O sea, es la frecuencia o la intensidad emocional la que interfiere con los procesos cognitivos, con la toma de decisiones. Por tanto, lo importante es el manejo, la gestión. En ningún caso hablamos de un control emocional en absoluto, porque lo que es cierto es que al final nos encontramos con una transición emocional, es decir, las emociones que yo voy sintiendo a lo largo del día, incluso en una misma situación, pueden ir cambiando o pueden aparecer emociones positivas y negativas de forma simultánea, ¿no? Esa ambivalencia también. Entonces, bueno, pues el poder, ¿no? Realmente conocer de dónde surgen y aceptar que, bueno, pues que esto va a estar ahí, ¿no? Durante un tiempo. Pero lo importante en este caso es la validación, ¿no? Yo antes les decía, claro, no es lo mismo, ¿no? El que yo de repente me siento, ¿no? De una forma determinada, siento culpa o siento enfado, frustración y no sé de dónde viene. Y yo, claro, y me siento todavía peor porque, claro, ¿cómo es posible, ¿no? Que yo esté experimentando esto cuando, fíjate con lo que me estoy encontrando, ¿no? ¿En qué situación? Pues se trata un poco eso de buscar, ¿no? Al final, ¿no? De ser consciente de que esas emociones no surgen de la nada, sino que tienen al final una causa que ayuda, ¿no? A que esa validación disminuya la intensidad o la frecuencia de las emociones. Lo importante, pues al final que pues los momentos difíciles pues no duran para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues cada sensación, cada emoción va a pasar, tanto las que no nos gustan como las que nos gustan. Pero es verdad que al final el tener, ¿no? esa percepción, ¿no? de las emociones también genera una mayor seguridad a la hora de mi capacidad para poder gestionar esas emociones. Lo cierto es que cuando hablamos de aceptación, ¿no? Todavía nos encontramos con gente que piensa que la vida es un camino de rosas. Y realmente es que esto no es así. Es decir, por muy bien que te vayan las cosas, realmente yo lo veo como una montaña. Una montaña con subidas, con bajadas, con terrenos que son más fáciles, ¿no? de caminar y otros que son súper encrespados, ¿no? Y bueno, pues al final esa validación me ayuda a darle sentido, me ayuda a sentirme mejor y posteriormente lo que llega es esa regulación emocional. Es la consecuencia de la validación, ¿no? Que disminuya esa intensidad emocional y que yo me siga viendo como yo misma, ¿no? Es decir, no soy un bicho raro. He experimentado esta emoción por esto. Entonces, yo sigo siendo la misma persona, ¿no? Entonces, esto es lo que implica realmente la aceptación. Para trabajar la aceptación hay algo que pues también es importante y es saber que ante cualquier tipo de situación que nos encontremos, hay una parte que nosotros controlamos y una parte que no. Es decir, control al 100% de las cosas no suele haber, pero un descontrol total tampoco. Es muy importante el poder identificar, ¿no? qué situaciones o qué porcentaje de la situación controlo yo y qué porcentaje no, ¿no? Porque
Al final, si uno tiene la sensación de que no controla absolutamente nada, no hay aceptación, lo que hay es resignación, que es un bloqueo, ¿no? El oh Dios mío, la terribilitis, ¿no? El culpar, ¿no? al exterior porque yo no puedo hacer absolutamente nada, mientras que la aceptación es adaptarse, es comprometerse con lo que realmente es valioso. Entonces, a mí me gusta mucho la plegaria de la serenidad, que dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. ¿No? Esa es la cuestión. ¿Qué cosas yo puedo controlar y qué cosas no? Y las cosas que no, da igual las vueltas que le dé, porque será como darme de cabezazos contra una pared. No dependen de mí. Pero sí que hay algo que yo puedo hacer, ¿no? Y es o bien ver si hay algo de la situación que yo puedo solucionar o si no, una regulación a nivel personal, ¿no? Una regulación interna de cómo afronto yo esa situación que no voy a poder cambiar. ¿Y qué es lo que hacemos, ¿no? Para esto? Tenemos diferentes estrategias que podemos utilizar, ¿no? De cara a cambiar ese curso, ¿no? O esa intensidad, frecuencia de esas emociones que se van produciendo. A mí me parece que una de las estrategias básicas es el tipo de palabras que utilizamos, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, yo tengo una niña pequeña y parece que todo en el cole lo trabajan como retos, los challenge, ¿no? Claro, y nosotros en cambio utilizamos la palabra problema, ¿no? Vaya problema que me ha caído, pues es lo mismo, pero el tipo de palabra que utilizamos tiene una connotación. Entonces, cuando algo lo vemos como un problema, es como que algo que no tiene solución, que yo no voy a poder hacer nada, que no tengo ningún control sobre esa situación, ¿no? Y entonces todo eso lleva a que yo me bloquee totalmente y a que aparezca pues esa falta de motivación, esa sintomatología depresiva, ansiosa, etcétera. Pero si yo lo veo como un reto, como un desafío, esto no tiene nada que ver, nada, porque es verdad que yo no sé si voy a conseguir superar este reto que me han puesto, pero al menos que por mi parte no quede. Voy a poner en marcha todas las estrategias que sean necesarias para ver qué es lo que consigo. A lo mejor no todo, pero puede que consiga algo, ¿no? O al menos es esa sensación de, jolín, o sea, otras veces, ¿no? Yo he intentado resolver cosas, pues a lo mejor no las he conseguido al 100%, pero he aprendido incluso, ¿no? Incluso de mis errores he aprendido, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace crecer, esto es lo que nos hace intentar buscar alternativas al final, ¿no? Y sobre todo en ese crecimiento, a mí me parece que es muy importante el ir desarrollando una mejor versión de uno mismo. Es decir, ¿por qué conformarme con la versión de Gema actual? ¿No? Es decir, nos encantan los móviles que van cambiando, ¿no? Las versiones o cualquier tipo de iniciativa que nos facilite la vida. Pues ¿por qué no pensar en nosotros mismos como algo así? ¿No? Es decir, ¿por qué yo me voy a quedar, no me voy a resignar a ser la persona que soy si yo voy a intentar, ¿no? A ver hasta dónde llega mi potencial. Con esto no es que uno se obceque, ¿no? En intentar conseguir pues un ideal, ni mucho menos, pero trabajar para ver hasta dónde realmente se puede llegar. Entonces, se trata de intentar, ¿no? Evitar también las preocupaciones. Es verdad que cuando uno piensa en qué gana, ¿no? ¿Qué beneficio tiene al preocuparse? Realmente ninguno. Es decir, el problema no se soluciona, ni mucho menos, sigue estando ahí. Y yo cada vez pues estaré más nerviosa, más ansiosa, más angustiada. Y otra cosa es el ocuparse, ¿no? Esto es lo mismo que les decía antes con la aceptación. Yo busco qué es lo que yo puedo hacer ante una determinada situación y me ocupo de ella y dejo de preocuparme por aquello que no depende de mí, ¿no? Por eso es tan importante pues, la estrategia de solución de problemas, ¿no? Aquí es verdad que bueno, pues nos puede ayudar, por ejemplo, como decíamos al principio, ¿no? El poder identificar las emociones, el poderle dar nombre, ¿no? Y buscar, ¿no? Por otro lado, esa causa, ¿no? de esa emoción. Pero para buscar esa causa yo necesito tener información, ¿no? Acerca de pues, cuál es el problema, qué personas están implicadas, en qué momento está sucediendo. Y a partir de ahí puedo establecer una meta, es decir, qué es lo que a mí me gustaría realmente conseguir, ¿no? Es decir, podemos partir desde un ideal,
¿no? Y luego podemos establecer submetas, ¿no? Y esas submetas que vayamos estableciendo tienen que ser objetivos que sean posibles, que sean alcanzables. ¿No? Al final no se trata de ponernos una meta que sabemos que, es decir, yo no me planteo mañana salir a correr y hacer una maratón, ni mucho menos. Pero si yo quiero hacer una maratón, sé que puedo subdividir, ¿no? Todo eso en pequeñas etapas, pequeñas submetas, para ver, ¿no? Qué cosas pues realmente tengo recursos para hacer ya. ¿Qué otras cosas? Pues a lo mejor no tengo los recursos suficientes y tengo que esperar a tener esos recursos. No, se trata un poco de ir viendo, ¿no? De ir equilibrando hasta qué punto puedo ir obteniendo esos objetivos. Pero siempre, 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 siempre es fundamental el poder trabajar en esa generación de alternativas. Es verdad que hay veces que, bueno, pues por la angustia que tenemos, parece que como que no surgen las alternativas, como que no le encontramos, ¿no? Pero a lo mejor hablando con alguien esto nos puede ayudar también a, mira, pues es que estoy en esta situación y es que no sé muy bien cómo salir. Porque hay veces que simplemente el hablar de lo que nos pasa hace que esa tensión a nivel emocional baje. Y cuando esa tensión emocional baja, hace que yo piense mejor, que a mí se me ocurran más alternativas, ¿no? Al final, dentro de esas alternativas no se trata de hacerlas todas, ni mucho menos, sino el poder pensar, ¿no? En cuáles pueden ser más adecuadas en cada momento, el poner una en marcha para ver un poco qué es lo que nos encontramos y ver también los beneficios que ha tenido, si hemos conseguido lo que queríamos o no, porque si no es así, pues lo que hay que intentar es volver y revisar, ¿no? Es decir, qué cosas no han funcionado, por qué creo yo que no han funcionado, qué cambios puedo hacer en esa alternativa o si tengo que elegir una alternativa diferente en cada caso, ¿no? Entonces, esta parte me parece que es muy importante y también hay algo que me parece que es fundamental, ¿no? Que tiene que ver con, con lo que entendemos, ¿no? Con las dificultades que muchas veces le vemos a el aprendizaje. Me parece que cuando queremos aprender algo, vemos muchas dificultades, ¿no? Sobre todo si es algo pues, que no hemos hecho nunca, ¿no? Si es algo que no hemos hecho nunca, es como que, jo, cómo voy a hacer yo, ¿no? Que realmente pues, esto tenga un éxito cuando nunca lo he hecho. Pero lo que no somos conscientes es que es mucho más difícil desaprender. Por lo que les decía, vamos con el piloto automático. Y al final las conductas que tenemos se convierten en hábitos, en algo automático, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que yo aprenda, aprenda realmente a que tengo que parar, ¿no? A pensar en qué es lo que me conviene ahora o cuál es la nueva estrategia que voy a poner en marcha para incorporarla, ¿no? Y que al final se automatice también, ¿no? Pero muchas veces, ya les digo, que asociamos, ¿no? Que el aprender es lo que tiene, ¿no? Más dificultades cuando realmente, pues bueno, pues nos damos cuenta de que esto no es así. Entonces, ¿qué aspectos nosotros pensamos que son fundamentales? Bueno, pues dentro de el proyecto que estamos llevando a cabo, que es el modelo FRAC, que comenzamos a trabajar desde la pandemia, hemos ido viendo la importancia de determinadas fortalezas. Por un lado, la función familiar, ¿no? Es decir, cómo al final ese apoyo por parte de la familia, de la familia y de la gente más cercana a nosotros es fundamental, ¿no? Y que tiene directamente relación con la calidad de vida. Por otro lado, también nos hemos dado cuenta de la importancia de la resiliencia. ¿No? Hay veces que se considera que a medida que nos hacemos mayores, esa resiliencia la vamos perdiendo, pero no es verdad. No es verdad. Es decir, a medida que nos hacemos mayores, es decir, los que van llegando a más mayores son aquellos que no solamente son más fuertes a nivel físico o tienen más recursos externos, sino que son más fuertes también a nivel psicológico, ¿no? Y esa parte, pues también consideramos que es importante, al igual que la gratitud, el dar gracias, incluso en las peores situaciones, ¿no? Pero poder dar gracias al final del día por tres cositas pequeñas, todos los estudios, absolutamente todos, muestran, ¿no? El beneficio que tiene para el bienestar. Y la aceptación, como les decía, ¿no? Nosotros también hemos encontrado la importancia que tiene esa aceptación y que cuando están presentes estas cuatro fortalezas vemos, ¿no? Que hay un mayor bienestar,
a nivel psicológico y disminuye el malestar emocional, especialmente depresión y ansiedad. De ahí que, bueno, pues desde hace 3 años ya, pues llevemos también trabajando en un nuevo modelo donde hemos incorporado la calidad de vida. Y es lo que estamos viendo. Al final, esas fortalezas de función familiar, resiliencia, gratitud y aceptación, estamos viendo que tienen un impacto directo en esa calidad de vida en las personas. Y no solamente cuando evaluamos, sino que también hacemos intervenciones. Intervenciones pues, a partir de 60 años, ¿no? Son las personas que entran dentro de nuestro proyecto de investigación, pero son sesiones individuales, una vez a la semana, con medidas pre-post y seguimiento. Y lo que estamos trabajando es justamente eso, es decir, la calidad de vida, no una calidad de vida asociada a la salud, que es lo habitual que nos encontramos, sino una calidad de vida diferente, basada en la teoría de las necesidades de Maslow, ¿no? En esa pirámide de necesidades, ¿no? Donde la cúspide está esa autorrealización. Pues de eso es lo que trabajamos en esta intervención, además de fortalecer, lógicamente, esas cuatro fortalezas, ¿no? Y estamos viendo los primeros resultados que estamos teniendo preliminares de estas intervenciones, como pues la verdad es que pues, sí conseguimos, ¿no? Incrementar la calidad de vida y que bueno, pues estas fortalezas realmente estén ayudando. Y nada más que darles las gracias por su atención. No me quiero comer más tiempo. Y nada, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, pues estaré encantada de poder contestar. Muchas gracias.